Muy buenas tardes. Quisiera agradecerles a nombre del proyecto Latinoadapta y de todos nosotros por estar ahora con nosotros y poder estar y ser parte de este webinar Estrategias para el vínculo entre la ciencia, sociedad y las políticas públicas, en referencia especialmente al caso de Costa Rica. Voy a hacer una presentación muy breve de los expositores, a cuales también les agradezco mucho por su tiempo y por su motivación también a participar en este webinar, y una pequeña introducción al proyecto Latinoadapta para poder dar tiempo a ellos, que son la parte importante de este webinar. Quisiera presentarles la agenda. Bueno, demora, perdón, un poquito el pasar las diapositivas. Bueno, como primer punto es lo que estoy haciendo. Soy Mariela Morales, investigadora del proyecto Latinoadapta y investigadora del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza aquí en Costa Rica, el CATIE. Como segundo punto, podremos conocer los mecanismos e instituciones de vinculación en temas de adaptación al cambio climático, esto a cargo de don Daniel Ryan, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin. También es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ocupó diferentes cargos de dirección en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en FARM, y fue investigador y profesor del Instituto actualmente profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Sus principales áreas de investigación y docencia es la gobernanza y política ambiental y climática, la relación entre ciencia política y temas de participación pública. Seguidamente, doña Luz Mary Alpizar nos va a poder expresar y presentar los alcances, ejes de trabajo, planes de acción y recomendaciones desde la ciudadanía para la incidencia en las políticas públicas. Doña Luz Mary es ingeniera química y tiene un MBA. Es la primera mujer en dirigir el Consejo Consultivo de Cambio Climático en Costa Rica. Es expresidenta de la Comisión Permanente de la Mujer de Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y es evaluadora líder en diferentes normativas internacionales de calidad, por lo que funge como parte del equipo de evaluadores del ente costarricense de acreditación ECA. Luego vamos a tener a don Lenin Corrales, quien nos va a presentar alcances, ejes de trabajo, planes de acción y recomendaciones desde la ciencia para la incidencia en las políticas públicas. Don Lenin es biólogo y tiene una maestría en tecnologías de información del Instituto de Estudios Superiores del Sistema Tecnológico de Monterrey en México. Es miembro del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica y miembro de expertos internacionales que revisa el primer borrador de la sexta evaluación sobre el estado de cambio climático global del IPCC. En septiembre del 2011 también ha sido incorporado a la lista de expertos mundiales en adaptación al cambio climático del programa de trabajo de Nairobi de la UNFCCC, y ha sido parte de los talleres de expertos del grupo del 2 del quinto informe sobre cambio climático. Tiene, bueno, diferentes trabajos en diferentes países y actualmente es el líder de la unidad de modelado ecosistémico y hidrológico del programa de bosques, biodiversidad y cambio climático, y profesor de la Escuela del Posgrado aquí también en CATIE. Entonces, bueno, agradeciéndoles y habiéndoles presentado a nuestros distinguidos expositores, brevemente quiero recordarles a algunos que ya conocen el proyecto y a los que no, mencionarles que Latinoadapta es un proyecto que viene a fortalecer, que su objetivo general es fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales de América Latina para tomar decisiones, implementar políticas climáticas con base en evidencia científica. Entre los objetivos específicos y los trabajos que hemos venido desarrollando en estas fases pasadas es evaluar desafíos y oportunidades para la implementación de las NDCs en 6 países de América Latina, enfocándonos en las brechas de conocimiento para la adaptación al cambio climático.
Otro de nuestros objetivos específicos es el fortalecer la toma de decisiones en el cambio climático, justamente resolviendo estas brechas que hemos identificado en las primeras fases. Asimismo, proporcionar asesoramiento para los negociadores diplomáticos latinoamericanos en temas relevantes, y también un objetivo principal es el promover el intercambio interregional de experiencias, mejores prácticas y expertise para estimular la acción climática. Es por este objetivo que estamos desarrollando este webinar, para que todos ustedes puedan conocer las experiencias del 4C y del 5C aquí en Costa Rica. Bueno, los resultados esperados a nivel general es el acercamiento de la ciencia a la toma de decisiones, tener productos científicos de utilidad para la toma de decisiones de los gobiernos en cada país, y bueno, formular y entablar unos diálogos frecuentes y dinámicos entre los científicos y los tomadores de decisiones. Rápidamente, los grandes hitos que hemos podido lograr en este año 2019 es el desarrollo de 12 policy brief que luego van a poder, o los pueden, tienen acceso en esta dirección que está abajo. Y bueno, hemos implementado, cada país comenzó el año con unos planes de incidencia y los hemos venido implementando, y luego todos estos productos logrados los vamos a presentar en varias sesiones y en varios eventos y acciones que tenemos programadas para la siguiente COP25 ahora en diciembre. Entonces, en general, bueno, aquí un poco para que conozcan quiénes son todos los integrantes de la red y del proyecto Latino Adapta, y sin más, para decirles cualquier otra información pueden tenerla aquí en la dirección abajo y en el mail que también está indicado. Entonces, bueno, con mucho gusto dejo a cargo a don Daniel para que nos cuente un poco más sobre su policy brief, que bueno, nos viene muy acorde a todo lo que estamos queriendo desarrollar en los diferentes países. Perfecto, muchas gracias Mariela. Ante todo, muchas gracias por la invitación y la organización de este webinar. Disculpen, estoy viendo cómo pasar ya. Ahí está, mostrar mi pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto, Mariela? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Gracias. Perfecto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto formar parte de este panel y de este webinar, y sobre todo de poder aprender de la experiencia costarricense en este tema, que es muy rica. Como bien decía Mariela, en el marco del proyecto Latino Adapta se realizaron una serie de pequeños informes de investigación que le llamamos Policy Brief. En mi caso particular, yo trabajé sobre el tema de la relación entre ciencia y política y mecanismos e instituciones de vinculación en temas de adaptación al cambio climático. Un minuto, a ver si logro pasar la transparencia. Ahí está. El objetivo básicamente de este trabajo y de esta presentación es compartir con ustedes cuáles fueron los resultados de ese trabajo, que tuvo por objetivo identificar y analizar algunos aspectos claves del diseño y la gestión de organismos y mecanismos de vinculación entre ciencia y política pública, especialmente en relación a la problemática o a la materia de adaptación al cambio climático. En la presentación vamos a tocar tres puntos en particular que en este policy brief están más desarrollados, y para aquellos que tengan interés en profundizar un poco más, los invito a leerlos. Primero vamos a ver un poco características, cuáles son las características diferenciadoras que tienen estos organismos puente entre ciencia y política pública. Explorar un poquito, segundo término, la temática de la coproducción de conocimiento,
es un elemento característico de este tipo de organismos puentes. Y tercer punto, compartir algunas reflexiones sobre diseños organizacionales y algunas características de la gestión de este tipo de mecanismos, ¿no? Básicamente el trabajo se basa en una revisión de la literatura internacional sobre este tema y de los casos que están documentados. Vale decir que la mayor parte de la literatura disponible en general proviene o está referida a experiencias de vinculación entre ciencia y política en países desarrollados. Por eso creo que es muy importante este tipo de iniciativa para poder empezar a generar conocimiento y reflexión desde nuestros contextos particulares, ¿no? Y bueno, esta revisión de literatura se complementó con un par de análisis de un par de casos de Argentina y de Brasil que voy a mencionar a medida que vayamos avanzando en el trabajo. Bueno, el primer punto que quiero compartir con ustedes son ¿cuáles son estas características o elementos diferenciadores que tienen estos mecanismos o instituciones puentes? En la literatura internacional a este tipo de organizaciones o de mecanismos se los llama boundary organizations. Boundary, organizaciones límites entre el mundo de la ciencia y el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo de la política. Nosotros lo hemos traducido como mecanismos puentes, más que como mecanismos fronterizos, para hacer referencia a este rol de vinculación que tienen este tipo de mecanismos o instituciones, ¿no? Y de la literatura comparada, básicamente aparecen como tres elementos, que son los elementos diferenciadores o característicos, ¿sí? Uno es que estos mecanismos, este tipo de instituciones, utilizo mecanismos e instituciones porque en algunos casos tienen un mayor nivel de institucionalidad y en otros casos no, son más informales, de allí el término mecanismos. Una de sus características es que en el mismo participan y vinculan a actores que desarrollan su actividad fundamentalmente o en el mundo de la política pública o en el mundo de la ciencia y la tecnología. Entonces, una característica de este mecanismo de instituciones puentes es que participan actores de estos distintos mundos en la formulación de la agenda y en la producción del conocimiento. Y así que aquí se habla de coproducción de conocimiento, que es un término que se viene utilizando mucho en este tipo de experiencias. Yo este punto, que es un punto central, luego lo voy a desarrollar con más detalle, pero esta es una de las características definitorias, una de las características distintivas, esta participación de actores que regularmente se desempeñan en uno u otro ámbito. Un segundo elemento diferenciador es el esquema de gobernanza o rendición de cuentas, que es dual. ¿A qué se refiere esto? Es que estos mecanismos responden por su trabajo tanto a actores del mundo de la política como al mundo de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y en tercer lugar, otro elemento diferenciador es el tipo de productos que se generan, ¿sí? Y aquí en la literatura en inglés se habla de boundary objects, nosotros lo hemos traducido como objetos puentes. Son productos que resultan de este proceso de vinculación entre ciencia y política, y que son productos que les permiten, tanto los actores que vienen del mundo de la política pública, como los actores que vienen de la ciencia, poder referenciarse y poder interactuar. Y allí, por ejemplo, están mapas de riesgo, escenarios climáticos, sistemas de indicadores, los informes al estilo del IPCC, etc. Son un tipo de productos que tienen que sean útiles y responden de alguna manera a las expectativas y a los requerimientos tanto del mundo académico, científico, como el del mundo de la política pública, ¿sí? Estos, bueno, como les decía, son elementos, características distintivas. Hay otros autores que van más allá y plantean que estas son condiciones para que haya un trabajo de vinculación efectivo, pero bueno, esa es una pregunta abierta. De una manera menos ambiciosa podríamos decir en principio que estos elementos son
caracterizan este tipo de actividad puente entre ciencia y política. Quiero profundizar ahora un poquito sobre el tema de la participación pública. ¿Cuáles son las características de estos procesos de coproducción de conocimiento? Estos sí son es un cambio muy importante, porque en una mirada más tradicional, lineal de la relación entre ciencia y sociedad y política, se plantea de un modo más lineal. Los generadores de conocimiento, expertos, que producen el conocimiento y luego se transfiere de alguna manera a los usuarios. Bueno, plantear el tema, el paradigma de la coproducción del conocimiento y de la participación de los usuarios en la producción del conocimiento plantea procesos, un cambio de paradigma en vez de estos modelos más lineales a modelos mucho más interactivos y participativos. Y más allá de las diferencias que tienen estos diferentes conceptualizaciones que hay sobre qué se considera coproducción de conocimiento, hay como 3 o 4 características definitorias. En principio que se trata de procesos iterativos y sostenidos entre investigadores y actores relevantes en un área de la política pública. ¿Sí? Segundo tema, que el tipo de conocimiento que se utiliza está centrado en la producción de un conocimiento que es utilizable para la toma de decisión. Y tercero, que esto también es un elemento distintivo, es estos procesos de coproducción en general están abiertos a enfoques interdisciplinarios y a incorporar otro tipo de conocimiento, no necesario conocimiento científico experto, como puede ser el conocimiento práctico que tiene el funcionario que está en la línea, digamos, o el conocimiento de comunidades locales o de pueblos originarios. La premisa de base, por así decirlo, es que, o la hipótesis en la que se sustentan estos enfoques de coproducción del conocimiento, es que si el conocimiento se genera con la participación y un involucramiento activo de los potenciales usuarios, es más probable que la información producida sea relevante y útil para la toma de decisión. Esto no nos garantiza que efectivamente el conocimiento generado se incorpora en la toma de decisión, pues hay otras variables que intervienen, pero sí nos permite argumentar que es más factible que esto suceda. Por último, quería compartir con ustedes, disculpen, estoy teniendo problemas para pasar la presentación, es un par de elementos, aspectos relevantes del diseño y gestión de estos organismos puentes, ¿no? En primer lugar, no hay formatos únicos, no hay formatos modelos. En la literatura hay un amplio abanico de diferentes diseños institucionales, de mecanismos y organizaciones puentes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Policy Brief, analizamos 2 en particular que responden a 2 modelos totalmente distintos. El panel brasilero de cambio climático, que es un modelo tipo IPCC, y el otro es un modelo entonces más centralizado, y el otro un modelo más en red, que es la red de organismos científicos tecnológicos para la gestión integral del riesgo en Argentina. De alguna manera lo que esto pone de manifiesto es que la construcción institucional de estos mecanismos en general depende mucho de los contextos políticos, institucionales, de la cultura institucional de cada país y de los procesos que se están dando en cada país. Con lo cual, hay mucha reticencia en la literatura comparada a hablar de modelos, sino más bien de ciertas características que tienen estos diseños de instituciones, organismos, mecanismos de gestión. ¿Sí? Pero sí una de estas características centrales en lo que hace a la gestión es la centralidad que tienen las tareas de facilitación y articulación entre los distintos actores. Y este es un aspecto clave en la gestión concreta de estas organizaciones puentes. Esta tarea de facilitación y articulación de nuestros análisis de casos y de nuestra lectura de las experiencias comparadas, se daba en relación no solo en tratar de articular a los actores del mundo científico-tecnológico con los actores de la política pública, sino tratar de articular y coordinar y compartir prácticas y conocimiento entre los mismos actores del mundo científico, unidades del mundo científico, que en muchos casos, científico-tecnológico, que en muchos casos no tienen mecanismos de comunicación muy fluido entre ellos, y de la misma manera en el sector público. Entonces, que una de las características centrales que tiene la gestión de este tipo de organismos es esta tarea de facilitación. Y después un cuarto elemento es la relevancia, que esto es particularmente importante para el contexto regional latinoamericano, es la relevancia
que tenga en términos institucionales que tengan estos espacios, el reconocimiento institucional de que tengan estos espacios, esto a los fines de poder sostener estos espacios y mecanismos de vinculación más allá de los cambios de gobierno. Y allí, bueno, no me puedo extender porque ya me pasó el tiempo, pero la experiencia del panel brasileño de cambio climático es muy interesante en este sentido, pues ha estado muy expuesto a los cambios de gobierno, a los cambios de gestión, y esto ha afectado a la gestión misma de este panel. Entonces, que estos espacios tengan un cierto reconocimiento institucional, etcétera, en contextos de mucho cambio institucional y político como el nuestro, esto es particularmente interesante. Al final, ya me he pasado mi tiempo, o sea que aquí dejo mi correo electrónico, ya agradezco nuevamente la invitación y bueno, estoy abierto a las preguntas y después comentarios que tengamos en el espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, muy interesante y como tú dices, creo que todos vamos a investigar más sobre los organismos puente a través de tu policy y bueno, ahí queda también tu correo. Muchas gracias otra vez y bueno, dejo la palabra a doña Luz Mary. Sí, muy buenas tardes, gracias por el espacio, un gusto y un saludo desde Costa Rica. Nuestro objetivo pues es participar hoy con la charla relacionada a estos alcances en el eje de trabajo y planificación, acción y recomendaciones